Hola, ¿cómo están? Soy Ángel Luis Fernández y esto es A1. Bienvenidos. A1 es un programa de investigación y de búsqueda de la verdad perdida, de desvelar misterios y enigmas, de descubrir los secretos y recuerdos del futuro. Hoy les hablaré sobre los lastres, esos aditamentos pesados que se encuentran presentes en los seres humanos y que hacen tan difícil su ascensión hacia los planos más elevados de la existencia y de la luz. Fíjense, dice la leyenda que cuando César entraba victorioso en Roma y que era aclamado por la muchedumbre, pues había un esclavo que le susurraba al oído: recuerda que eres mortal. Y a pesar de tan sabio consejo, ¿y saben lo que pasó? Se vio apuñalado, para el regocijo de los cronistas del corazón de la época, por aquel famoso Brutus. Bueno, seguramente de niños les enseñaron que eran 7 los pecados capitales y que de ellos derivaban todos los demás. Y que además todos eran mortales de necesidad. De modo que si uno se moría sin confesar, aunque hubiera cometido solo uno de ellos, ¿verdad? Pues ¿a dónde iba? Directo al infierno. Y así el orgullo, la ira, la envidia, la avaricia, la gula, la lujuria y la pereza, pues no eran simples pecados veniales que se perdonaban rezando un Ave María o un Padre Nuestro, eran mucho más. Bien, en estos pecados, en realidad, pues debemos pensar que son pasiones dominantes del ser humano, ilusiones, o si lo prefieren, oscurecimientos de la realidad que achican su comprensión del universo y que se convierten a posteriori en hábitos y mecanismos de defensa que conforman un carácter, una manera de ser que les impide llegar a ser libres y espontáneos, que les impide estar en armonía con su entorno y desde luego que les impide ascender y sublimarse, es decir, perder densidad, aumentar su tono vibratorio y alcanzar una dimensión más alta. Y en ese sentido sí que les condenan a sus propios infiernos, que no son otra cosa que los círculos cerrados que ustedes mismos crean. Algo así como el laberinto personal en el que se van perdiendo desde la infancia, persiguiendo aquello que más necesitan y de lo que curiosamente más se defienden: el amor. Sin embargo, se dejan de lado la vanidad y la cobardía, tal vez porque la hipocresía y las falsas apariencias que produce la primera, pues se consideraban entonces pecados menos importantes, porque el miedo, que ya saben que es el generador principal de la cobardía, ha sido el motor sobre el que se han basado gran parte de las religiones principales en la historia de la humanidad. Y en el fondo, tal como proclama Patanjali, ¿verdad?, el clásico de la filosofía perenne de la tradición hindú, los obstáculos del camino, como la prepotencia, la lujuria, el odio y el apego, pues se reducen a la oscuridad de la ignorancia, que es el campo donde florecen las demás. Hace ya algunos años que han salido a la luz diversos trabajos divulgadores de una vía espiritual y psicoterapéutica, ¿verdad?, que hunde sus raíces en la tradición esotérica de la comunidad afgana de los Sarmun, que es una síntesis de budismo y de islamismo con influencias zoroástricas, ¿verdad?, y que fue sistematizada por Gurdjieff dentro de aquel célebre libro El Cuarto Camino, ¿no?, y después transmitida
a buscadores prestigiosos de todo el mundo por el maestro espiritual Óscar Ichazo, e investigada también y completada por uno de los pioneros del movimiento para el potencial humano, que es el psiquiatra chileno y creador del instituto SAT, Seekers After Truth, Buscadores de la Verdad, el doctor Claudio Naranjo. Bueno, pues hoy día se conoce como eneagrama, todo este proceso, ¿verdad?, que sería algo así como una especie de mapa cósmico que representa geométricamente las leyes universales y que indica un posible camino de conocimiento y de realización. Pero fíjense bien, lo más fascinante de esta herramienta psicoespiritual pues es que constituye una vía que puede convertirse en una especie de guía vital, perenne, y en una forma de ser y de estar en el mundo, pero que al mismo tiempo no se erige en un sistema cerrado para justificar la propia conducta o para clasificar a los demás. En los años 60 y 70, quienes se acercaban al estudio de sí mismos, ¿verdad?, quedaban atrapados en tipologías de tipo constitutivo, es decir, si era físicamente atlético, o asténico, o pícnico, o temperamentalmente colérico, flemático, sanguíneo, qué sé yo, o planetario, otras veces era venusiano, jupiteriano, lunar, solar, etcétera, etcétera. Así, según la mayor o menor influencia de un astro, etcétera, etcétera. Así, según la mayor o menor influencia de un astro, pues quedaba categorizada la persona. De forma que quienes se acercaban a la terapia del eneagrama se familiarizaban con términos como compulsivo, obsesivo, narcisista, histriónico, ¿verdad? En fin, todas estas tipologías ya se imaginarán que servían como una primera aproximación o para diagnosticar también los síntomas, pero nunca para ahondar en el núcleo de la personalidad, porque desde esta perspectiva cualquier neurosis no seria, sino una neurosis normal, pues pasaría a ser una búsqueda particular y una pérdida de ser, ¿verdad?, una especie de estrategia dominante que acerca la ilusión de la meta, pero que les mantiene siempre sedientos. Así pues, estas 9 pasiones de las que les hablaba antes, basadas en otras tantas distorsiones cognitivas, pasan a engrosar el grupo de lastres que atan y maniatan a los seres humanos, convirtiéndose en formas personales de buscar el núcleo del verdadero yo y a la vez de alejarse sin saberlo de ese verdadero yo, generando una serie de tipos de carácter que bien pudieran sintetizarse en los siguientes, fíjense. El primero, la ira, a cuyos usufructuarios algunos autores prefieren llamar perfeccionistas o reformadores o emprendedores, según el énfasis puesto en uno u otro aspecto de la personalidad, mientras que otros se limitan a llamarle el patrón 1 de comportamiento, y que parte de un cierto nivel de resentimiento, porque el ser humano iracundo no suele ser una persona violenta, sino perfeccionista y obsesiva, apegada a las reglas y a cómo debería ser el mundo. Creo yo que la inflexibilidad es uno de sus rasgos dominantes más importantes. La ira contenida hace que paradójicamente pues suela mostrarse, ¿verdad?, como una persona educada, en este caso, y a veces hasta flemática. El afán de destacar ayudando, que está personalizado, pues en lo que bien pudiéramos llamar el ayudador, el altruista, o el colaborador, o el auxiliador, o como quieran, pero fundamentalmente conocido como patrón 2, que no es exactamente el tipo de personas que se conoce como orgullosas, sino altamente emocional. Una persona seductora, inmersa en un mundo de falsa abundancia, que se manifiesta en un exceso de dadivosidad y de adulación, tal vez de excesivo amor superficial a la espera de reciprocidad.
de una reciprocidad casi nunca perdida. De una reciprocidad casi nunca perdida. Suele querer ser el centro de atención, por lo que a veces resulta algo histriónico.